Nos dice la palabra del Señor que los sacerdotes escogidos por Dios van a servir a Aarón, al sacerdote. Estos van a ayudar en la casa de Dios al sacerdote. Dios, siendo Dios de orden, Dios direccionando al sacerdote, el sacerdote mismo le va a decir a estos sacerdotes que Dios le envió lo que estos tienen que hacer. Hay diferentes tribus. Los hombres portan dentro de ellos esencia de cada y una de las tribus que Dios nos muestra, que Dios nos habla a través de su palabra. Los sacerdotes y los levitas son ubicados en la casa de Dios por tribus. Hay unos que trabajan con la santidad de Dios y hay unos que trabajan en otras áreas. No todos los levitas están preparados para trabajar en la santidad de Dios. El sumo sacerdote los conoce. Aarón es el sumo sacerdote. Aarón viene a ser el sumo sacerdote, la cabeza. Dios, recordemos, es la cabeza del hombre. Aarón viene representando a Dios. Aarón lo representa. Dios es la cabeza de él. Por tanto, el sumo sacerdote está llamado a saber todo de la casa de Dios. Todo de la casa de Dios. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es el trabajo de los sacerdotes hijos de Aarón. Decía, hay sacerdotes que vienen de la tribu de Leví, para dar un ejemplo, unos vienen de la tribu de Dan, unos de la tribu de Aser, otros de la tribu de Neftalí, y así sucesivamente. En este caso estamos hablando de los sacerdotes que vienen de la tribu de Leví. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra. En Hebreos 5, Dios nos habla cómo Él llama al sacerdote que viene de la tribu de Leví. Hay dos clases de sacerdocio. El sacerdocio que viene de la tribu de Leví, el cual fue el que Aarón ejerció. Este sacerdocio trabaja con las ofrendas del pueblo en la casa de Dios. Voy a volverlo a repetir. Este sacerdote, este sumo sacerdote, trabaja con las ofrendas del pueblo en la presencia del Señor. El alimento de este tiene que ser la palabra. Todo lo que viene de Dios en la palabra. Aquí no puede haber otro alimento que no sea la palabra, la oración, la búsqueda al rostro de Dios, la búsqueda al Señor. Tenemos otro sacerdocio que Dios nos muestra y es el que viene por el orden de Melquisedec. Melquisedec asumió un sacerdocio. Este sacerdocio
que viene por el orden de Melquisedec, fue el sacerdocio por el cual caminó Jesús. Como podemos ver, Jesús no hizo lo mismo que Aarón. Hay dos tipos de sacerdocio. Aunque Jesús no hizo lo mismo que Aarón, él trabajó y caminó bajo un orden direccionado por Dios. Direccionado por Dios. Dios es quien le dice al hombre lo que va a hacer y lo que no puede hacer. Los sacerdotes que vienen por el orden de la tribu de Leví tienen un alimento especial por el cual estos se tienen que alimentar para poder trabajar en la obra del Señor. De igual manera, hay otro sacerdocio de Sia, el cual viene por el orden de Melquisedec. Los hombres que son llamados a trabajar según este sacerdocio deben de trabajar por este orden. ¿Qué es lo que Dios le exige al sacerdote? Es obediencia. Es obediencia, justicia. Nadie que no sea justo puede asumir un sacerdocio. El corazón del hombre tiene que estar totalmente crucificado. Aquí no son aceptados los sentimientos humanos. No. ¿Qué pasa cuando algún ser humano mezcla los sentimientos humanos en la obra del Señor? Satanás entra y destruye esta obra. Nadie que no haga justicia, puede trabajar en la obra de Dios como Dios se lo pide. ¿Por qué? Porque estaría trabajando bajo el deseo de su corazón, bajo sus propios pensamientos y sentimientos. Esto no es aceptado en la obra del Señor. Por tanto, todo ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra debe de crucificar su carne. Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquí no son aceptados los deseos humanos del hombre. Las ideas humanas del hombre no son aceptadas en la obra del Señor.